Qué bueno reunirnos una vez más en este santuario para celebrar la gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y unirnos así a todas las demás parroquias y ciudades de la diócesis que entre hoy y mañana van a celebrar también este misterio de nuestra fe. Nosotros una vez más elegimos venir a este santuario para compartir esta tarde juntos esta Eucaristía y para poner en manifiesto nuestra fe en Jesús vivo en las especies del pan y del vino, en ese pan y vino consagrados, su misterio pascual, su entrega y amor por todos nosotros se hace presente una vez más y la celebramos. Por eso es lindo ver rostros de distintos lugares, de distintas parroquias, es lindo ver jóvenes, es lindo ver niños, es lindo estar juntos y hacer realidad este caminar. Este año, cuando preparamos la celebración, quisimos elegir el lema que brota de la segunda lectura de hoy, que acabamos de escuchar, y que está escrito allí. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Esta idea de que Pablo tiene muy metida en su corazón, que el apóstol la escribe tantas veces en sus cartas, y que quiere poner de manifiesto esto que Cristo ha realizado, hacer un solo cuerpo. Y para Pablo, como para la Iglesia, el cuerpo de Cristo que decimos amén, que vamos a comer, y que es ese pan consagrado, también es el cuerpo de la Iglesia. Nosotros también somos cuerpo de Cristo. Si nos alimentamos del cuerpo de Cristo, nos convertimos en cuerpo de Cristo. Y entonces el cuerpo de Cristo también es un cuerpo vivo, un cuerpo que tiene que hacer presente al Señor. Esa tarea nuestra de evangelizar, de anunciar, de hacer presente a Cristo, brota de ser un cuerpo. Y aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Quizás sea esta entonces la mirada que quisimos poner, especialmente cuando vamos a ir rezando en nuestras estaciones, una vez más, al terminar la misa. Será el Señor el que pasará en medio de su cuerpo, como cabeza, como centro, pasará por el medio de nosotros. Iremos haciendo estas 6 estaciones de oración y rezaremos por el Papa Francisco. Y desde allí entonces quería yo mirar lo que el Papa nos va proponiendo. El Papa viene trabajando esta frase de la cultura del encuentro. Y esta frase no es que solamente una frase, sino una realidad que él va percibiendo en este mundo que nos toca recorrer. Antes de hablar de la cultura del encuentro, el Papa también nos habló de esas frases cortas, ¿no? La globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia. Cada uno en lo suyo, cada uno mire lo que le corresponda y no le importe mucho lo que pasa a su alrededor. Esto nos está pasando también, el Papa lo percibe. Y además de esta frase de la globalización de la indiferencia, también nos habló de la cultura del descarte o de la cultura del desecho. Aquellos que ya no tienen lugar. Hoy quise traernos, solamente porque estamos en pleno mundial, esta casulla que me regalaron el año pasado en Brasil, es la casulla que tiene incluso a Cristo de Río de Janeiro. Todo para rememorar algunas cosas que también son de la cultura del pueblo, donde nos vamos a encontrar. Pero además porque allí el Papa justamente habló, cuando nos habló a los argentinos y nos pidió que hagamos lío, esa frase que nos quedó a todos, pero ahí dijo también que cuidamos y que cuidemos esta cultura del descarte, donde los ancianos y los niños van quedando de lado. Entonces fíjense cómo hay un proceso en las palabras de nuestro pastor que mira la realidad actual y que nos ayuda a trabajar en una globalización de la indiferencia y en una cultura del descarte. El Papa nos propone la cultura del encuentro, encontrarnos más, cuidarnos más, escucharnos más, respetarnos más. Eso es un cuerpo. Un cuerpo no es una uniformidad, es una unidad que va trabajando día a día en el caminar y buscando juntos lo mejor. Por eso quiero en primer lugar
traer al Papa y preparar la oración por él, que lo vamos a hacer en su momento. Y pedir a Dios fuertemente en este día del cuerpo y la sangre de Cristo, que este mensaje tan claro, tan directo, tan rotundo, cabe en nuestros corazones y llegue a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y especialmente nos llegue a nosotros, aquí en el fin del mundo, y nos llegue a esta ciudad. Por eso vamos a ir recorriendo las otras estaciones, donde hemos pensado rezar por los laicos y los matrimonios, pensando en nuestras opciones, la familia en primer lugar. Hemos pensado también rezar por los diáconos permanentes. Queremos también animar a todos aquellos que están en ese camino de servicio hacia una cultura del encuentro, de un servicio generoso como Cristo servidor. Vamos a rezar también por los consagrados y las consagradas. Vamos a rezar también por los sacerdotes. Vamos a rezar también por los jóvenes. Todos ellos son parte de esta cultura del encuentro. Sacerdotes, consagrados, diáconos y el Papa hacen presente las vocaciones, donde cada día, y especialmente venimos insistiendo que las adoraciones eucarísticas de nuestras comunidades tengan esta intención por las vocaciones, que saben ustedes cuánto las necesitamos en nuestra Patagonia Austral. Bien, estas vocaciones tienen que generar también la cultura del encuentro. Además de pedir por las vocaciones, pedimos que estas vocaciones sirvan a la cultura del encuentro y que nosotros, que ya estamos consagrados al Señor, también lo hagamos. Pero en esa línea pedimos también que los matrimonios, las familias, los laicos sirvamos a este camino. Signos de cultura de la indiferencia, del desencuentro, los seguimos teniendo. Lamentablemente lo seguimos teniendo. Y a veces nos impactan las noticias, como las que tuvimos hace poco en Piedrabuena, donde hasta hay gente lastimada, muy golpeada. No hay cultura del encuentro. Esa, por poner un ejemplo de otros que también tenemos. No podemos cerrarnos a la realidad. Esa es la realidad que nos toca recorrer. Y tampoco eso nos tiene que desanimar, porque a veces esas cosas nos desaniman. ¿Cómo nos puede desanimar también un desencuentro entre nosotros? Uno todavía compartir las ideas plenamente, un sentarnos a una mesa y decir, bueno, quizás no hemos terminado de comprender todo lo que quisimos decir. Es parte del camino, es parte del camino. No siempre todo se queda claro. Por eso siempre el Papa es interesante. El Papa sigue proponiendo el diálogo. Estos días venía leyendo cosas, preparando un poco esto, y decía, ¿cómo insiste el Papa? Una vez más, dialoguemos de nuevo, dialoguemos de nuevo. Es decir, siempre sigamos esta senda, no nos cerremos. Para encontrarnos tiene que haber una voluntad interior de decir, deseo este encuentro, deseo buscarlo, deseo recorrerlo. Entonces, del desánimo no es el que acompaña esta cultura, sino la esperanza de saber que es posible encontrar el punto. Y cuando encontramos ese punto de encuentro, la alegría está en nuestros corazones y el ánimo de decir se pudo nos invita a más. Llevando esto a la fiesta que estamos celebrando hoy, pensemos que Dios es el que ha salido a nuestro encuentro. Fíjense si Dios no hubiera tomado la decisión de salir de sí para encontrarse con nosotros. ¿Qué misterio es este? Creemos en Dios, pero creemos en un Dios que sale, que envía a Jesús, su Hijo, y lo hace carne en María. Lo hace carne para entregarse, para morir y resucitar por nosotros. Pero además esa entrega es tal, y llega hasta el punto que lo que estamos celebrando hoy, que se hace comida y bebida, que lo podemos comer. Si seguimos esta línea, que es nuestra fe más genuina, más honda, más profunda, tan simple y tan honda, creemos en un Dios que salió de sí y que llegó a hacerse pan para que yo lo pueda comer. ¿Hasta dónde? Yo creo que esto es inimaginable desde el punto de vista humano, poder hacerme pan para que yo lo mastique y lo come y pueda comer entonces al mismo que salió para entrar adentro mío. Fíjense,
¿Dónde radica nuestra esperanza de que nos podemos encontrar y construir un mundo mejor? No en nuestra mera voluntad, por lo menos para nosotros los creyentes. No es un voluntarismo que lo vamos a poder lograr. Por supuesto que tenemos que poner lo mejor de nosotros. Es confiar en esa Eucaristía que comemos cada día, en la cual participamos, en la cual nos alimentamos, porque estamos comiendo aquel Dios que salió, que se encontró en tantos encuentros que el Evangelio nos propone. ¿Cuántos encuentros tenemos? De todo tipo, de Jesús con la gente, con los pobres, con los grandes pecadores, con los fariseos, con los publicanos, con las prostitutas, con los apóstoles, con la mujer que se le murió un hijo. Toda la gama de encuentros que ustedes tienen se le recorrió Jesús hasta hacerse pan para que lo comamos y lo adoremos. Entonces, esta celebración que va a tener este caminar de Jesús en medio de nosotros, que va a tener esta adoración profunda de Jesús, que es un clima de oración y de silencio y que nos llena el alma profundamente, tiene que renovar en todos nosotros este deseo de seguir encontrándonos, este deseo de seguir buscando por todos los medios que podamos construir esta familia que soñamos y que queremos, y que alentemos lo que ya tenemos como encuentro. Porque ya en muchos espacios de nuestras comunidades parroquiales, de nuestras realidades consagradas, de nuestra vida sacerdotal, tenemos encuentros, y buenos encuentros, y los valoramos. Entonces, desde allí, desde saber que lo hemos podido realizar y lo podremos seguir realizando, es donde seguimos caminando. Pero como somos peregrinos, nos seguimos alimentando de la oración y de la Eucaristía, de este Dios que salió al encuentro para dejar de lado definitivamente la cultura del desecho y la globalización de la indiferencia, en palabras de nuestro querido Papa Francisco. Que el Señor nos conceda entonces una tarde de oración, una tarde de, diríamos, profundamente penetrar en el misterio de Dios que salió a nosotros, una tarde en la que, adorando a Jesús Eucaristía, mirándolo con todo nuestro corazón, es decir, con los ojos del alma, y amándolo como lo queremos amar una vez más, devolviendo todo el amor que tiene por nosotros, pidamos de la gracia y que nos ayude a abrirnos, que nos ayude a compartir, que nos ayude a encontrarnos, porque así, una vez más, y desde la realidad que nos toca vivir, haremos presente el reino que Jesús nos entregó.